Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. Nicolás Maduro indulta a más de 100 políticos y activistas opositores. Nicolás Maduro firmó un decreto indultando a 110 políticos y activistas, algunos de ellos encarcelados y otros con vetos para participar en elecciones y con procesos penales pendientes, según lo afirmó el ministro de Información Jorge Rodríguez. Y por otro lado, Nicolás Maduro convocará a venezolanos a sumarse a la fase 3 de la vacuna rusa. Nicolás Maduro informó que Venezuela se incorporará a los estudios para las vacunas que adelantan Rusia, Cuba y China y a todos los esfuerzos que se realizan para enfrentar la pandemia del COVID-19. Además, aseguró para las primeras pruebas en los próximos días se están realizando la convocatoria a los voluntarios para pasar la fase 3 de esta vacuna rusa. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas. Una medida que busca allanar el camino para el diálogo entre el gobierno y la oposición. 3 días después de haber firmado el beneficio de arresto domiciliario para el diputado Juan Requesens, el gobierno de Venezuela firmó un decreto que podría dejar libre de acciones judiciales a más de un centenar de diputados opositores. Decreto. Artículo 1. Se concede indulto presidencial a las ciudadanas y ciudadanos que se mencionan a continuación, dando como resultado la extinción de la acción penal o de la condena y el cese inmediato de cualquier medida de coerción personal. Entre los beneficiados por la medida se encuentra Freddy Guevara, diputado y ex vicepresidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, quien tenía un proceso judicial desde noviembre de 2017 por presuntos delitos de asociación, instigación pública continuada y uso de adolescentes para delinquir, así como Roberto Marrero, secretario de la Asamblea Nacional, acusado de terrorismo, y Richard Blanco, también diputado y acusado por su apoyo a la Operación Libertad. Indulta a quien tiene legitimidad, se indulta a quien es culpable. Yo no he cometido delito alguno. Mi vida la he entregado siempre al servicio y trabajo por el bien de Venezuela. Lo único que deseo es la libertad plena de mi patria. Eso se logra con el cese de la usurpación. No obstante, la medida no beneficia a Leopoldo López, acusado de conspiración y actualmente refugiado en la Embajada de España, ni a Enrique Capriles Radonsky, 2 veces candidato presidencial, sobre quien pesa una medida de inhabilitación política. Son algunos que están allí, que les tiran un hueso y lo agarran. Comenzamos y hablamos de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro Moros informó que se iniciará la búsqueda de voluntarios para aplicarse la vacuna rusa contra la COVID-19, la Sputnik V, como parte de los esfuerzos conjuntos en el combate a la pandemia. Veamos. Esta semana hubo un encuentro, una reunión muy importante entre el doctor Carlos Alvarado, ministro del Poder Popular para la Salud, y la comisión de científicos rusos que está llevando adelante la vacuna Sputnik V. Y allí, bueno, ya Venezuela se incorpora a la vacuna rusa. En los próximos días pediremos los voluntarios que hacen falta para ponerse la vacuna y participar por Venezuela en la fase 3 de la Sputnik V. El jefe de Estado venezolano subrayó que la aplicación de la vacuna Soberana 1, registrada en Cuba, será articulada con los estados integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos, ALBA-TCP, para garantizar la oferta de la medicina en la región. Veamos. Así estamos articulados a la vacuna Soberana 01 de Cuba y a todo el esfuerzo, porque lo decidimos en el ALBA, en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra una vacuna para el ALBA. El mandatario venezolano recalcó la importancia de los procesos de diálogo con bloques de la oposición en tiempo que respaldó los pasos del Consejo Nacional Electoral para ampliar las garantías y construir un clima de confianza de cara a las elecciones parlamentarias de diciembre. Y creo cada vez más que el camino de Venezuela tiene que ser el diálogo, el entendimiento, el acuerdo, la democracia, el voto popular, la participación. Creo que ese es el camino nuestro para dirimir las diferencias. Por eso es que
Estoy totalmente de acuerdo con los pasos que se están dando en el Consejo Nacional Electoral para ampliar las garantías electorales, políticas, institucionales. En Estados Unidos, cerca de 1 millar de personas se reunieron este domingo en denuncia a la ley impuesta a los alumnos del estado de Massachusetts de ser vacunados contra la influenza. Los manifestantes, que se aglomeraron de manera pacífica en frente a la sede de la gobernación, denunciaron la medida como un acto de violación en los derechos humanos. Los ciudadanos apuntan que no confían en la efectividad de dicha vacuna, mientras que los representantes de la salud solicitaron a los ciudadanos vacunarse para evitar agravar la crisis del nuevo coronavirus. El estado de Massachusetts, de acuerdo con el Departamento de Salud y Atención Social de Estados Unidos, elevó su cifra de infectados a 128.000, mientras que los fallecidos suman 9.026 personas tras confirmarse 12 decesos en las últimas horas. Hablemos de Estados Unidos. Una encuesta reveló el bajo índice de apoyo con el que cuenta el actual mandatario Donald Trump de cara a las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre. Según una encuesta de ABC News Ipsos, el favoritismo del presidente Donald Trump no aumentó luego de la Convención Nacional Republicana, mientras estalla el descontento social y el país continúa viendo negativamente su manejo de la emergencia sanitaria. La encuesta determinó que el 31% de las personas favorecen a Trump, lo que representa una caída de 4 puntos percentuales desde la semana pasada, mientras que el candidato demócrata Joe Biden experimentó un aumento del 7% después de la convención nacional de su partido, llegando a un 46% de favoritismo por los encuestados. Los republicanos usan funciones del gobierno para poder impulsar la reelección del presidente Donald Trump durante el segundo día de la convención republicana. La primera dama Melania Trump describió a su esposo como la mejor esperanza para el futuro de Estados Unidos en un discurso pronunciado desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca la noche del martes, mientras el presidente Trump recurría a familiares, aliados y a las atribuciones de la presidencia para poder impulsar sus opciones de reelección en la segunda jornada de la Convención Nacional Republicana. Por su lado, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, eligió este martes dar su discurso en la Convención Nacional Republicana desde Jerusalén, ciudad que el presidente Donald Trump reconoció como capital de Israel en 2017. En su discurso, el jefe de la diplomacia estadounidense habló de China, Corea del Norte, Irán y Rusia, pero lo realmente simbólico y polémico fue la elección nada casual de Jerusalén para poder pronunciarlo. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas. La familia Donald Trump fue el centro de atención de la segunda jornada de la Convención Republicana, que terminará con la nominación del actual presidente de Estados Unidos como candidato oficial del partido. La primera dama, Melania Trump, alejada de los focos normalmente, tomó la palabra. Sin críticas a su rival Joe Biden, optó por un discurso positivo sobre el sueño americano, las mujeres, la familia y, cómo no, su marido. Como habéis visto, en los últimos años no es un político tradicional, no se limita a hablar, él apuesta por actuar y obtiene resultados. Con unas encuestas que le colocan de momento por detrás de Joe Biden, la noche se dedicó especialmente a poner de relieve lo que sus partidarios consideran como los mayores logros del actual presidente, olvidando la actual crisis sanitaria. Su hijo Eric también dio un discurso, presentando a su padre, al igual que hizo Melania Trump, como un hombre que ofrece resultados. El presidente Reagan dijo: la libertad nunca está más allá de una generación de extinguirse, debemos luchar por ella y protegerla. Bien, esta es la lucha en la que estamos ahora y es una lucha que solo mi padre puede ganar. La economía, el muro, el ejército, los acuerdos comerciales, los recortes de impuestos, los jueces del Supremo, los hospitales para veteranos, la prescripción de medicinas, la elección de colegios, trasladar la embajada a Jerusalén, la paz en Oriente Próximo, guerras sin fin terminadas, promesas hechas y promesas que han sido cumplidas por primera vez. El impacto de la pandemia en la economía y el empleo, principales bazas de Trump, ha supuesto un duro golpe para el presidente, que ha tenido que readaptar su mensaje para las elecciones del 3 de noviembre. Durante su intervención, Pompeo resaltó distintos puntos de la política exterior. Afirmó que lograron fortalecer la OTAN
contrarrestar lo que denominó como una agresión rusa y las influencias de Irán y China. Para las madres y padres en todo el mundo, ustedes son guerreros. En mi esposo ustedes tienen un presidente que no va a dejar de luchar por ustedes y sus familias. Veo lo duro que pelea día y noche, y a pesar de ataques sin precedentes de la oposición y los medios, él no se va a rendir. Y él simplemente trabaja más duro. Donald es un esposo que me apoya en todo lo que hago. Ha construido una administración con un número sin precedente de mujeres en cargos de liderazgo y ha creado un ambiente donde el pueblo estadounidense siempre es la prioridad. Él le da la bienvenida a diferentes puntos de vista y le gusta pensar por fuera de la caja. Sé que hablo por mi esposo y por la familia cuando digo que estamos muy agradecidos porque le dieron la confianza de ser nuestro presidente y estaremos honrados de poder servir a este país por 4 años más. Como han escuchado, no quiero utilizar este tiempo precioso atacando al otro lado, porque como vimos la semana pasada, esto solamente sirve para dividir aún más a la nación. Estoy aquí porque necesitamos que mi esposo sea presidente y comandante en jefe por 4 años más. Él es lo mejor para este país.